¿Alguno sabe cuál es el lema que tenemos como iglesia? ¿Alguno lo sabe? Ese lema sale en el periódico Bautista cada mes. Cada mes que se publica el periódico con la información y demás, ahí aparece nuestro lema propósito. El propósito que nosotros tenemos como iglesia. ¿Alguien lo conoce o no? No. Se los voy a nombrar. Y es un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión hará una gran iglesia. Un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión hará una gran iglesia. Ese es el propósito, lema que nosotros tenemos como iglesia. Tener un compromiso con Dios, con el gran mandamiento, que es amar al Señor, ¿no? Con todo nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestra mente, nuestra alma, y a su vez con el gran mandamiento, que es ir y llevar el Evangelio a toda criatura. Ese compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión va a construir una gran iglesia. Espero que ese propósito puedas guardarlo en tu corazón, porque ese es el propósito lema de nuestra iglesia. Y a su vez, a lo largo de este año, tuvimos como tema, pregoneros de la justicia divina. Era enfocarnos a raíz de los mensajes a que podamos ser mensajeros de la justicia de Dios, que nosotros podamos alzar nuestra voz en cuello como Isaías y anunciar lo que Cristo ha venido a hacer por cada uno de nosotros. Pero dado que estamos en la recta final de este año, ya el año 2021 estará cerrando en el viernes sábado, y vamos a comenzar con un nuevo año 2022. Vamos a seguir manteniendo el mismo lema que tenemos, mismo lema propósito. Procurar mantenernos comprometidos con Dios y con su obra para que su obra se expanda, pero nuestro tema, el cual nos vamos a estar enfocando a lo largo de todo el año 2022, es vivir más cerca de Jesús. Vivir más cerca de Jesús. Y hermanos, hay una gran necesidad de vivir más cerca de Jesucristo. El mundo necesita acercarse a Jesucristo. Y nosotros, los creyentes, necesitamos vivir más cerca de Jesús. Y quizás te preguntes por qué es que nosotros, los creyentes, si ya hemos recibido a Cristo, ¿por qué es que tenemos que vivir más cerca de Jesús? Déjame decirte, y va a ser nuestro tema en esta mañana. Debes vivir más cerca de Jesús porque fuiste salvado con un propósito. Dios te salvó a ti y a mí con un propósito. Él tiene planeado algo para tu vida, al igual que con la mía. El Salmo 143:8 dice, hazme oír por la mañana tu misericordia. Enséñame el camino por el que debo andar, el camino por el que debo transitar. Necesitamos acercarnos a Dios para que Dios nos enseñe y nosotros saber cuál es el camino por el que debemos ir. ¿Cómo pretendemos saber cuál es nuestro propósito en esta tierra si no nos acercamos a Jesucristo? Miren lo que dice Efesios. Vamos a ir a Efesios. Efesios capítulo 1. Versículo 4 dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Jesucristo, a través de Cristo. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para, presten atención a esta palabrita, porque esta palabrita para es un conector que hace referencia al porqué o al motivo, al propósito por el cual Dios nos salvó. Van a ver que la vamos a estar nombrando varias veces y la encontramos en las Escrituras muchas veces. Dios nos salvó, y viene la palabrita, para el propósito, el motivo, que fuésemos santos,
y sin mancha delante de él. Versículo 6, otra vez encontramos la palabra para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Mi hermano querido, mi hermana, Dios te ha salvado con un propósito. Tú tienes un propósito mientras estés con vida caminando sobre esta tierra. Que hagamos su voluntad, la voluntad de Dios, como dice el versículo 4, que fuésemos santos, que nos separemos del mundo, que nos limpiemos, que nos presentemos limpios en la presencia de Dios, que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Miren lo que dice rápidamente, no lo busquen, se lo voy a leer yo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios, el conocimiento del futuro de Dios. Dios lo sabe todo. El conocimiento anticipado de Dios, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y acá viene esta palabrita otra vez. Para. El motivo, el por qué. Fuimos salvados para obedecer. Fuiste salvado por Dios con el propósito de obedecer. Quizás te preguntes, ¿por qué tengo que obedecer? ¿Con qué fin tengo que obedecer a Dios? Pablo le decía a los hermanos de Corinto, para que Cristo manifieste en todo lugar, por medio de nosotros, el olor de su conocimiento. Para que a través de nuestra obediencia, a través de caminar en la voluntad de Dios, el mundo pueda conocer a Cristo a través de nuestras vidas. Rápidamente, Hechos capítulo 22, Pablo se convierte al Señor. Pablo era un perseguidor de la iglesia, se le aparece el Señor, cae de rodillas, recibe al Señor y ahí viene Ananías, y miren lo que le dice Ananías, capítulo Hechos 22, versículo 14, y él dijo, el Dios de nuestros padres, Ananías a Pablo, el Dios de nuestro Padre te ha escogido, otra vez, te ha salvado para que conozcas su voluntad. ¿Encuentran otra vez esa palabrita ahí? El para, otra vez el para. El motivo, el por qué. Te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. Pablo pudo comprender que él tenía un propósito en esta tierra y era hacer la voluntad de Dios. Y cuando él entendió y vivió bajo ese propósito, los hermanos de Galacia llegaron a decir estas palabras: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios por medio de Pablo. ¿Se dan cuenta? Pablo estaba manifestando el olor de Cristo a través de su vida de obediencia, de vivir en el propósito que Dios le había encomendado. ¿Por qué debes vivir más cerca de Jesús, mi querido? ¿Por qué es que debes acercarte y vivir más cerca de Jesús? Porque Él te salvó con un propósito. Que le obedezcas a la verdad. Un creyente dijo, un hombre sin propósito es como un barco sin timón. Escúchenlo bien. Un hombre sin propósito es como un barco sin timón. Si tú no tienes definido en tu vida el propósito de Dios para ti, entonces eres un barco a la deriva. Estás navegando por allí, llevado por cualquier viento. Vas de un lado para otro intentando encontrar tierra firme. La vida sin Dios, hermanos, no tiene propósito. Y sin propósito, la vida no tiene sentido. Y sin sentido, la vida no tiene ni importancia ni esperanza. Así que lo peor para un creyente no es la muerte. Lo peor para un creyente es morir sin conocer cuál es el propósito de Dios para su vida. Eso es lo peor para un creyente. Así que hay una gran necesidad
de acercarnos más a Dios para entender cuál es el propósito que Él tiene para nosotros. Pero lamentablemente, vivimos en tiempos donde el cristianismo no entiende cuál es el propósito de Dios para su vida. Lamentablemente, el cristianismo anda buscando por los pasillos de este mundo algo con que entretenerse. Andan buscando en el mundo algún propósito de vida, algún sentido de vida. La razón por la que la gente no conoce el propósito de Dios es porque la gente está vacía de Cristo. Porque la gente está vacía del Señor. Están satisfechos con asistir a algunas reuniones. Estamos satisfechos con leer la Biblia ocasionalmente, con orar de vez en cuando. Pero la realidad es que me entristece observar a aquellos que dicen ser creyentes vivir vidas inanimadas, vidas muertas, vidas vacías, vidas como incrédulos, vidas que no conocen el propósito ni el significado del por cual están viviendo en esta tierra. Por eso es que son creyentes sin frutos, creyentes fríos, tibios, nunca hay resultados en sus vidas, son fluctuantes, van y vienen constantemente, pero nunca pueden crecer. Nunca encuentran su propósito en el Señor. Buscan por el mundo con que entretenerse. Triste ver a un cristiano, a un redimido por la sangre de Cristo, buscando en el mundo lo que Dios ha preparado para él. Buscando en el mundo lo que Dios quiere darte a ti. Quizás digas, es que yo no fui llamado a ser pastor, es que yo no fui llamado a ser maestro, es que yo no fui llamado a tocar la música, yo no fui llamado a presidir, a estar dirigiendo, yo no fui llamado a eso. Y está bien, no todos tenemos el mismo don, ni todos estamos llamados a servir en la misma área, pero todos, escuchen bien, todos, sin excepción alguna, todos, cada uno de nosotros, seas abogado, seas ingeniero, seas contador, seas médico, seas plomero, seas mecánico, seas albañil, carpintero, trabajes como maestro, seas conserje de edificio, debes vivir para la gloria de Dios. Debes vivir para la gloria de Dios, y la única forma de vivir para la gloria de Dios es entendiendo cuál es el propósito de Dios para tu vida. Y para eso no hay excepciones. Que esta generación no quiere conocer a Dios, ni seguir sus designios, ni seguir sus pensamientos, ni conocer sus propósitos para nuestras vidas, Él se suscitará de una nueva generación. Él va a tomar a otras personas. No es que el que sale perjudicado es Dios. No, yo no voy a hacer el propósito de Dios. No me interesa conocerlo. No lo estás dañando a Dios. El único que sale perjudicado acá eres tú y yo. Somos nosotros. Porque vivimos vagando por este mundo. Jesús le dijo al Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Jesucristo no caminó sobre esta tierra procurando hacer su propia voluntad. Él no iba por la tierra buscando algún propósito de vida. Él vino a esta tierra para cumplir con la voluntad del Padre. Él le dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo glorificó al Padre porque cumplió con el propósito que se le fue encomendado. Y cuando algo en la creación cumple con su propósito, glorifica al Señor. Cuando tú estás cumpliendo con el propósito que Dios te ha dado, Dios es glorificado en ti. No está mal, hermanos, tener motivaciones seculares. No está mal, no estoy diciendo, no podemos salir del mundo.
Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. No está mal tener motivaciones, tener proyectos, tener metas. El problema es cuando los proyectos y las metas del mundo son nuestro motor, son lo principal en nuestra vida. Cuando eso pasa a ser lo principal y Dios pasa a ser lo secundario en nosotros. Hay un problema a la hora de buscar nuestros propósitos. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que empezamos en el lugar equivocado. El problema a la hora de encontrar nuestros propósitos o de buscarlos, lo buscamos empezando por nosotros mismos. Queremos empezar y queremos conocer cuál es nuestro propósito, nuestra meta, nuestro sentido de vida, mirándonos a nosotros mismos y buscando en nosotros mismos. Y esto lo podemos ver ahora. Está cerrando un año, está comenzando un nuevo año y la gente se empieza a replantear un montón de cosas. Y empiezan a organizar sus vidas nuevamente y empezamos a decir, ¿qué quiero ser yo? Con pensamientos egocéntricos, centrados en nosotros. ¿Qué quiero ser? ¿Qué es lo que quiero para este nuevo año? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis ambiciones? ¿Cuáles son mis sueños para el futuro? Nos centramos en nosotros mismos, pero no entendemos que enfocarnos en nosotros mismos no nos puede llevar a ningún lado. No nos puede mostrar cuál es nuestro propósito real. ¿Y saben por qué? El enfocarnos en nosotros mismos no puede llevarnos al propósito principal para tu vida. Proverbios 20:24 dice de esta manera: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿Cómo pretendes entender cuál va a ser tu camino si los pasos del hombre son de Jehová? ¿Cómo nos centramos en nosotros mismos para encontrar un propósito cuando deberíamos centrarnos en Dios, quien es el que puede mostrarnos el camino correcto para nuestras vidas? Solo viviendo más cerca de Jesús vamos a entender cuál es el camino que Dios tiene preparado para nosotros. Cuenta la historia que un hombre se perdió en la montaña y llegó a un punto en el que se detuvo para pedir dirección. Estaba perdido. Y le pregunta a un hombre cómo hacer para llegar a su destino. El hombre lo mira y le dice: amigo, si tú quieres llegar allá, no puedes llegar desde este lugar. Necesitas volver al principio para poder llegar al destino que tú quieres. De la misma manera nosotros, hermanos, si nosotros nos enfocamos y nos miramos a nosotros mismos para encontrar un propósito, nunca vamos a llegar. Necesitamos enfocarnos en Dios para poder llegar al lugar que Dios tiene preparado para nosotros. No podemos empezar por donde nosotros queremos. Necesitamos ir al Señor. Efesios 1, nuevamente volvemos allí. Efesios 1, versículo 4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Solo viviendo más cerca del Señor y conociendo cuál es su voluntad para tu vida, vas a poder vivir en su propósito. Vas a poder cumplir el propósito que Dios tiene para ti. ¿Saben una cosa? En la actualidad una persona vive un promedio de 27.375 días. 27.375 días es el promedio de vida para una persona. Si nosotros somos personas tipo, vamos a vivir prácticamente esa cantidad de días. Ahora, ¿cuántos días ya llevas vivido? Quizás digas que no tengo ni idea. Es fácil sacar la cuenta. Un año tiene 365 días. Así que multiplicamos 365 días por la cantidad de años que tú tengas y eso te va a dar la cantidad de días que llevas vivido. Quizás algunos todavía no hayan alcanzado la mitad de esos días.
Otros quizás ya se encuentren en la mitad de esos días. Y solamente nos queden otra mitad más, pero quizás otros ya lo han superado. Quedan menos días por vivir. ¿No creen que sería sabio usar el tiempo que nos resta de vida para vivir en el propósito que Dios nos ha encomendado? Para vivir sabiamente para el Señor. Yo creo que cuando estemos en la presencia del Señor, Él no nos va a preguntar cómo ha sido nuestra vida religiosa o qué tipo de doctrinas teníamos. Yo creo que Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Has conocido la voluntad de Cristo para ti? ¿Has vivido en el propósito que Dios tenía para ti? ¿Qué has hecho con los dones? ¿Qué has hecho con las cosas que yo te he dado? Con las relaciones, con los talentos, las oportunidades que te he dado. ¿Los has gastado para alcanzar tus propias metas, tus propios propósitos, o los has usado para alcanzar el propósito que Dios te ha encomendado? ¿Qué es lo que has hecho? Creo que ese día muchos estaremos confusos y avergonzados. Muchos, porque hemos desperdiciado nuestras vidas, vagando por el mundo y siendo guiados por los planes, los proyectos y los pensamientos del mundo, en vez de seguir lo que el Señor tiene preparado para ti. Roguemos a Dios que nos ayude a ver nuestra vida como Él la ve y poder orar como David oraba y le decía a Dios, enséñame a contar mis días, de modo que entienda cuán frágil soy. Que podamos entender que nuestra vida es pasajera, hermano. Nuestra vida es como la neblina. Se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Las Escrituras nos dicen que nuestra vida es como la flor de la hierba. Hoy está y mañana ya no está. Así que necesitamos usar nuestra vida sabiamente. Sacar el máximo provecho a nuestras vidas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si aún no has recibido a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, quiero invitarte en esta mañana a que lo recibas, a que te humilles, te postres ante el Dios de los cielos, ante aquel Dios que se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario para librarte de la condenación del infierno y para proveerte en esta vida terrenal una vida con propósito. Quizás estás por esta tierra buscando algo en lo cual entretenerte, buscando un sentido de vida. Y no estoy diciendo una pavada, porque creyentes lo hacen. ¿Cuánto más una persona que no tiene a Cristo buscando algo por lo cual vivir, algo por lo cual aferrarse a la vida, porque no le encuentran sentido a la vida? Hoy es momento de que te rindas a los pies de Cristo, que te arrebate del infierno y te dé un propósito por el cual vivir. Un propósito por el cual luchar e invertir tu vida. Ahora, si ya eres creyente, debes entender que un pez nunca se sentirá feliz viviendo en la tierra, porque él fue creado para vivir en el agua. Un águila nunca será feliz si no puede volar o se le prohíbe volar, porque fue creada para poder volar. De la misma manera, ni tú ni yo vamos a poder ser felices y encontrar la plenitud si estamos buscando un propósito terrenal, porque fuimos creados por Dios, fuiste salvado por Dios para un propósito celestial. En esta vida vas a tener momentos felices, pero no se van a comparar con la felicidad y la dicha que encontramos con las cosas espirituales, celestiales, que Dios tiene para nosotros. ¿Quieres encontrar tu propósito de vida? ¿Quieres encontrarlo? Amén, me gustaría escuchar. Amén. Vamos a Colosenses. Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1.
Colosenses 1, versículo 16 dice, porque en Él, en Jesucristo, en Jesús, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, no habla de algunas cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que podemos entender que si todas las cosas fueron creadas por medio de nuestro Señor Jesucristo, podemos entender que todas las cosas van a encontrar su propósito ¿en quién? En Cristo. Si Él te creó para Él, fuiste creado, debes entender que tú existes solamente porque Dios quiere que existas. Debes entender que fuimos hechos para Dios y hasta que eso no entre en nuestra mente, que vivimos porque Dios quiere y fuimos creados para Dios, cuando podamos entender eso, entonces vamos a poder comprender y buscar en el lugar indicado el propósito para nuestra vida. ¿Cómo puedo entenderlo? Pablo les decía a los hermanos de Galacia, el cual, hablando de Cristo, se dio a sí mismo para librarnos, se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Cristo viniera a este mundo, muriese por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo. Este presente que quiere arrastrar no solamente a la gente que no conoce a Cristo, sino también al creyente. Quiere arrastrarlos en sus propósitos, quiere arrastrarlos a que caminen en su voluntad. Él vino a librarnos de este presente ciclo malo. Por eso es que Pablo le decía a los hermanos en Romanos, capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo. No se conformen, no se amolden a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y acá viene la palabrita otra vez, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero si nosotros nos estamos conformando al mundo, nosotros nos estamos amoldando al mundo, estamos siguiendo sus pensamientos, sus ideologías, sus proyectos, sus metas, ¿cómo podemos pretender entender cuál es el propósito de nuestra vida? La única forma es que nosotros nos conformemos, nos transformemos a Cristo. Transformemos nuestra mente para el Señor. Y entonces, vamos a conocer cuál sea la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Esa es la forma de poder alcanzarlo. Y de esta manera vamos a llegar a conocer la voluntad universal de Dios para cada creyente. Porque la voluntad de Dios no es solamente para mí o para algunos. La voluntad de Dios es para todo creyente. ¿Saben por qué? Porque la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que todos lleguen al conocimiento de Cristo. La voluntad de Dios es que los creyentes se santifiquen, se aparten del mundo. La voluntad de Dios es que demos gracias en todo. La voluntad de Dios es que hagamos lo bueno. La voluntad de Dios es que glorifiquemos a Dios a través de nuestra vida. La voluntad de Dios es que seamos sal y luz sobre esta tierra. La voluntad de Dios es que llevemos el Evangelio. Y eso no es para algunos, es para todos los creyentes. La voluntad de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. La única forma de alcanzarlo es viviendo más cerca del Señor. Y nosotros podemos hoy decirle al Señor, como le dijo el salmista, enséñame a hacer tu voluntad. Pídele al Señor que te enseñe a hacer su voluntad y que su buen espíritu nos guíe por el camino recto. Necesitamos acercarnos más a Jesús
para que Él nos enseñe a vivir por el camino que Él tiene trazado para nosotros. Y tú hoy puedes decir también, como el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero solo si tú lo quieres, hermano. Solo si tú lo quieres. Dios no te va a tirar de las orejas para que lo hagas. Solo si tú quieres, vas a poder vivir una vida con propósito. Vas a poder vivir una vida para la gloria de Dios. Vas a poder vivir una vida dichosa, feliz, porque sabes que estás en el lugar que Dios quiere que estés. Jehová cumplirá su propósito en mí. No desampares la obra de tus manos. Pídele al Señor que haga su obra en ti, que lo siga haciendo. ¿Cómo no vivir más cerca de Jesús, hermanos? ¿Cómo no vivir más cerca de Jesús? Él no debería ser lo tercero, lo cuarto, lo quinto, lo último en nuestra vida. Él debería ser lo primero en nosotros. Un doctor y profesor de filosofía le escribió a varios filósofos, científicos, le escribió a varios intelectuales, a varios escritores más famosos del mundo, haciéndole una pregunta. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es el significado de la vida? Y esa es una frase en la que muchos todavía siguen filosofando y pensando e intentando descifrar para qué estamos sobre la tierra. ¿Cuál es el significado de la vida? Y después que todos estos hombres le dieron sus respuestas, él hizo un libro. Algunos de los que le dieron respuesta ofrecieron lo mejor que podían decir. Algunos se inventaron un propósito o un significado de vida, y otros fueron lo verdaderamente sinceros para decir que no tenían ni idea. Pero, dichosamente, gracias a Dios, existe una alternativa, existe una solución a la especulación sobre el significado de qué es la vida o el propósito del hombre. Existe. ¿Y saben cuál es? ¿Saben dónde se encuentra? La palabra de Dios. Podemos entender cuál es el significado de la vida, cuál es el propósito del hombre a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. A través de Él nosotros podemos saber. La manera más fácil de descubrir el propósito de un invento es preguntándole al que lo inventó, ¿no? Al inventor. De la misma manera, si tú quieres saber cuál es el propósito en tu vida, ve al Creador. Ve a aquel que te formó. Ve a los pies de Jesucristo. Puedes descubrir tu identidad y tu propósito en esta vida acercándote, viviendo más cerca de Jesús. Jeremías, capítulo 9, no lo busquen. Jeremías, capítulo 9, versículo 24, dice, alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué cosa se han de alabar? Entenderme y en conocer, que yo soy Jehová. En entenderme y en conocerme. Y esta palabra de conocerme no habla de conocer como yo puedo conocerte a ti. Habla de un conocimiento, de intimidad, de una relación personal. En entenderme y conocerme. En eso alábate. En tener una relación íntima. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿A quienes Dios le revela su pacto? ¿A quienes le revela su palabra? ¿A quienes le revela su propósito, su voluntad? A los que le temen, están en su comunión. Por eso es que debes vivir más cerca de Jesús. Porque viviendo más cerca de Jesús, Dios te mostrará cuál es el propósito de vida que tiene para ti. La pregunta es, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Sabes cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Comenzarás este nuevo año buscando en el lugar incorrecto, en el lugar equivocado? ¿Vas a comenzar este nuevo año
poniendo la atención o buscando en ti mismo o buscando en el mundo nuevamente? ¿O lo vas a hacer yendo al Creador? Recuerda, todas las cosas fueron creadas por Él y por medio de Él. Para Él. Así que vas a encontrar tu propósito a través de Cristo. Y recuerda, los pasos del hombre están en Jehová. Así que, ¿cómo podrás entender tu camino? No lo vas a poder entender. Necesitas acercarte a Dios. Procura desde hoy, como prioridad, acercarte más a Jesús. Procura desde hoy. Comienza un nuevo año. Procura hacer cambios en tu vida. Pero la forma de hacer cambios en tu vida es acercándote. Vive más cerca de Jesús. Vive más cerca de Él. Vive una vida con propósito. Aprovecha los días que te restan de vida para la gloria de Dios. Vívelo sabiamente. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué tener dolores de cabeza? Y después culpar y quejarnos contra Dios. Oh, Señor, ¿por qué tengo que pasar por esto? No nos quejemos contra Dios. El problema es que estás creando tu propio camino. Acércate a Cristo. Vive más cerca del Señor. Y encontrarás el propósito de vida que Dios tiene para ti. Vamos a ver. Precioso Dios, Padre Santo, oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Dios, a poder encontrar significado en ti, Padre. A no desperdiciar nuestras vidas. Tantos creyentes vagan en este mundo. Buscan, Señor, un sentido de vida. En cualquier cosa, Señor, cualquier cosa terrenal. Oh, Padre Santo, abre los ojos. Abre los ojos de tu pueblo a través de Cristo, a través del Espíritu que tú has hecho morar en nosotros, Señor, a través del poder que tenemos en Cristo. Para que podamos vivir de esa manera, Señor. Para que podamos decir como Cristo dijo: he acabado la obra que me diste que hiciese. He cumplido con el propósito. He hecho tu voluntad. Que no nos avergoncemos en tu presencia. Por favor, te lo pido, Dios. Obra en nuestros corazones. Con las cabezas gachas, los ojos cerrados, un momento allí en tu lugar. Allí en tu lugar donde estás. Órale al Señor. Habla con Él. Arregla tus cuentas con el Señor. Toma decisión de hoy empezar a buscar más a Jesús. De hoy empezar a vivir en los planes que Dios tiene para ti. Si aún no conoces a Cristo, si estás acá y no conoces a Jesucristo, te invito a que te rindas a Él. Para eso vino, Él vino a buscarte. Él te ama. Te ama más que cualquier otra persona en este mundo. Él quiere darte salvación. Solo arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en aquel Cristo que murió en la cruz y resucitó, porque está vivo. Puede salvarte, puede librarte. Si quieres recibir a Cristo, si no lo tienes, quieres recibirlo, puedes levantar tu mano. Nadie está mirando, solo yo. Solo yo. Si quieres que Dios cambie tu vida, que te dé un nuevo sentido de vida, un propósito, quieres ir al cielo, levanta tu mano para poder orar por ti. Si eres creyente, te animo a que arregles cuentas, hermano. Hermano, arregla cuentas. Abandona el mundo y empieza a vivir para Cristo. Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida. El problema es que tú no te dejas usar. Tú puedes ser un gran instrumento en las manos del Señor.
pero tú intentas ser un gran instrumento por tu propia parte, no podrás hacerlo. Somos inútiles. Solo en las manos del Señor alcanzamos plenitud. Perdónanos, Señor, nuestras ofensas. Perdónanos, Señor, por ser tan desleales, ser tan infieles. Perdónanos por ser tan tercos y cabezas duras. Ayúdanos, Señor, a caminar en fidelidad para ti. Ayúdanos a ordenar nuestros pasos. Por favor, te lo pido. Pido que si alguien hoy no ha levantado su mano para recibirte, pido que sigas haciendo la obra, Señor, en sus corazones para que puedan llegar a comprender que necesitan de ti. Que fuera de ti no hay vida, Señor. Fuera de ti hay muerte. Muerte espiritual. Muerte física, condenación. Por favor, te amamos. En el precioso nombre de Jesús. Amén.